La verdadera ciencia ficción no va de naves espaciales ni de tecnología imposible. Es el género más filosófico, existencialista y visionario del cine. Este no es un top de curiosidades. Estas son las 10 mejores películas de la historia del género. Obras maestras que revolucionaron el medio y se adelantaron décadas a nuestro presente. Desde el metraje que predijo con precisión milimétrica el desastre de Chernóbil, sellando la muerte de su propio director, hasta la que considero la mejor película de todos los tiempos, no del género, sino de la historia del cine. Prepárate. No solo vas a ver la cumbre del arte, vas a descubrir cómo nuestra actualidad ya estaba escrita desde hace casi un siglo. Gattaca nos sitúa en las vísperas de un mañana frío, clínico y aterradoramente cercano. Esta distopía nos introduce en un mundo donde la lotería genética ha sido erradicada. Los padres ya no conciben por amor, sino en laboratorios, diseñando hijos a la carta para dar a luz a los válidos. Quienes nacen del azar son los no válidos, parias condenados a limpiar los suelos de las élites. La trama sigue a Vincent, un hombre común que desafía al sistema suplantando la identidad de un espécimen genéticamente perfecto para cumplir su sueño de viajar al espacio. Andrew Niccol firma una dirección impecable, con una estética retrofuturista de líneas limpias y tonos dorados que evoca una falsa utopía. La película no necesita grandes efectos digitales, su tensión radica en la mirada, en el miedo constante a ser descubierto mediante una simple gota de sangre o una pestaña olvidada en el lugar equivocado. Es el triunfo del espíritu humano sobre los datos. La analogía con nuestro presente es escalofriante. En 1997, el CRISPR y la edición genética parecían ciencia ficción lejana. Hoy, en pleno 2026, estamos a las puertas de esa misma segmentación social. Ya no nos miden solo por el ADN, sino por el rastro digital, el sesgo del algoritmo y la optimización implacable de la productividad. Gattaca predijo que la tecnología no nos liberaría de los prejuicios, sino que les daría una base científica para justificarlos. Una obra perfecta que nos recuerda que no existe un gen para el espíritu humano. Imagina un mundo sin el llanto de un bebé. Un planeta donde la humanidad ha descubierto su fecha de caducidad no por una guerra nuclear o un meteorito, sino por la infertilidad global. En 2006, Alfonso Cuarón dio a luz a uno de los retratos más viscerales y asfixiantes de la ciencia ficción, Children of Men. La historia nos traslada a un mañana gris y desgastado, donde el habitante más joven de la Tierra acaba de morir a los 18 años. La sociedad, sumida en el caos y la apatía por la falta de futuro, sobrevive entre la burocracia asfixiante y el sálvese quien pueda. En medio de este panorama desolador, Theo, un hombre desencantado y devorado por el cinismo, se ve obligado a proteger a Kay, una joven inmigrante que guarda el secreto más valioso del planeta. Está embarazada. Comienza así una odisea contrarreloj para poner a salvo la última esperanza de nuestra especie. Cuarón firma una dirección magistral, famosa por sus virtuosos planos secuencia de hasta 6 minutos, que meten al espectador en el barro, las balas y la desesperación de los personajes. No hay heroísmo hollywoodiense. Hay una cámara que actúa como un testigo directo e incómodo de la supervivencia. La puntería de Children of Men con nuestra realidad actual resulta sobrecogedora. 2 décadas después de su estreno, la crisis demográfica global, el envejecimiento poblacional, la bajada de la fertilidad y el aislamiento institucional ya no son una hipótesis de guión, sino titulares de prensa diarios. Hay obras que cambian el cine, y luego está Akira. En 1988, Katsuhiro Otomo dinamitó la animación mundial dibujando a mano más de 160.000 fotogramas para dar vida a Neo Tokio, una megalópolis de neón y asfalto construida sobre las cenizas de una explosión nuclear. En este avispero, Kaneda y Tetsuo, 2 moteros huérfanos y marginales, chocan de frente contra un experimento militar. Cuando Tetsuo despierta un poder psíquico incontrolable, la película muta en una pesadilla biológica y apocalíptica. Akira funciona como un desgarrador ensayo filosófico sobre el trauma reprimido, la alienación de la juventud y el peligro de alcanzar una evolución para la que el hombre no está maduro. Pero su puntería profética es desconcertante. No solo clavó que Tokio acogería los Juegos Olímpicos en el año 2020 en plena crisis, es que en sus viñetas aparecía un cartel con la pintada «Anúlenlo», una frase que se repitió idéntica en las protestas reales. Ese Neo Tokio es el reflejo exacto de nuestra era digital. Sociedades dopadas de tecnología pero vacías de propósito, y el miedo constante a un poder, hoy encarnado en la inteligencia artificial, que avanza más rápido que nuestra ética. Otomo predijo que el verdadero peligro no radica en las máquinas, sino en la arrogancia humana al intentar controlar fuerzas que escapan a nuestra propia comprensión.
En el espacio nadie puede oír tus gritos. Con esa premisa, Ridley Scott transformó la ciencia ficción en una pesadilla gótica. Alien sigue a la tripulación del Nostromo, un carguero comercial que comete el error de responder a una misteriosa señal en una luna desolada. Lo que parecía una misión rutinaria se convierte en una carnicería claustrofóbica, cuando una forma de vida perfecta comienza a cazarlos, uno a uno, en las entrañas de la nave. Alien fusiona el terror y la ciencia ficción para enfrentarnos a una de las emociones más primitivas del ser humano: el miedo a lo desconocido. El xenomorfo es una fuerza biológica perfecta, una criatura diseñada únicamente para sobrevivir. Cada aparición suya convierte la pantalla en un ejercicio de tensión insoportable. Y es que el verdadero augurio de Alien no es el monstruo, sino la compañía. Esa corporación invisible que da una orden directa a la inteligencia artificial de la nave: asegurar el espécimen, tripulación prescindible. Hoy, en una actualidad donde las megacorporaciones tecnológicas anteponen el beneficio y el entrenamiento de sus algoritmos al bienestar humano, el Nostromo ya no es ciencia ficción. Scott predijo la deshumanización moderna, un mañana donde no somos exploradores del cosmos, sino simple mano de obra desechable para los intereses de una junta de accionistas. Mira a tu alrededor, las pantallas que te rodean, las notificaciones que dictan tu estado de ánimo, la rutina perfecta que aceptas como realidad. The Matrix sigue el despertar de Neo, un programador atrapado en un tedio existencial que descubre que el mundo que habita es un sofisticado simulacro digital, una prisión mental diseñada por máquinas hiperinteligentes para cosechar la energía de una humanidad sedada. El impacto cultural de la cinta fue un cataclismo. Visualmente, redefinió el lenguaje del cine de acción, combinando la estética del anime, el cómic y las artes marciales orientales bajo una pátina verde de código binario, inmortalizando efectos revolucionarios como el bullet time. Pero bajo las gabardinas de cuero y las coreografías imposibles late un tratado de filosofía pura. Mezclaron las alegorías de la caverna de Platón y el simulacro de Jean Baudrillard en un envoltorio comercial pop, cuestionando qué es lo real cuando los estímulos artificiales son indistinguibles de la propia experiencia. Hoy, la distopía de las máquinas ya no se siente como una fantasía de finales de siglo. No estamos conectados a cubículos con cables en la nuca, pero vivimos sumergidos voluntariamente en una Matrix invisible, gobernada por el algoritmo de retención. Las redes sociales, los entornos virtuales hiperrealistas y los feeds personalizados han construido cámaras de eco que moldean nuestra percepción diaria. Los Wachowski predijeron de forma magistral el confinamiento de la conciencia moderna. Un mundo donde la verdad importa menos que la comodidad del simulacro, recordándonos que la alienación más peligrosa es aquella que aceptamos sonriendo. Si te está gustando este viaje por las profecías del cine, dale un buen like y suscríbete para formar parte de este refugio. Stalker es el motivo por el que la ciencia ficción existe. En esta película, el género es solo un pretexto para desnudarnos y hablar sobre la fe, la conciencia y el vacío del alma humana. Pero el verdadero mito de esta obra maestra radica en su aura maldita. Su rodaje conllevó una sentencia de muerte invisible que terminó costándole la vida a su protagonista, a la esposa del director y al propio Andrei Tarkovsky. La película nos adentra en La Zona, un territorio hostil, acordonado por el ejército y repleto de anomalías letales tras el misterioso impacto de un meteorito. En este paisaje postapocalíptico, un guía clandestino, el Stalker, conduce a un escritor escéptico y a un científico melancólico hacia la habitación, un lugar sagrado que concede los deseos más profundos del ser humano. Lo escalofriante es que, 7 años antes de que el reactor de Chernóbil estallara en 1986, Tarkovsky predijo de forma casi mística el concepto de una zona de exclusión radiactiva abandonada por la civilización y devorada por la naturaleza salvaje. El metraje es una experiencia hipnótica, pero su rodaje fue un descenso a los infiernos. Tras un año filmando, un error en el laboratorio destruyó casi todo el celuloide original, obligando a Tarkovsky a rehacer la película desde cero, sin presupuesto y con el equipo al borde del colapso psicológico. El director transformó ese desastre en un milagro visual de planos secuencia infinitos. Lo que nadie imaginaba es que los escenarios elegidos, plantas hidroeléctricas y zonas industriales en Estonia, eran una trampa química letal. Años después, gran parte del equipo, incluidos el actor Anatoly Solonitsyn, la esposa del cineasta y el propio Tarkovsky, fallecieron de cáncer de pulmón debido a la exposición tóxica. El director sacrificó su propia vida para dejarnos el testamento definitivo de la distopía espiritual. Casi un siglo antes de que los efectos digitales invadieran las pantallas, Fritz Lang ya había construido la distopía definitiva utilizando maquetas colosales, miles de extras y efectos ópticos revolucionarios. Metrópolis es el molde del que nacieron Blade Runner, Star Wars y prácticamente todo el género moderno.
La historia nos sumerge en una megalópolis del año 2026, fracturada en dos mundos verticales e irreconciliables. En la superficie, las élites intelectuales disfrutan de jardines idílicos y rascacielos majestuosos. En el subsuelo, las masas operan como engranajes humanos de la máquina Moloch, un corazón industrial que devora sus vidas para mantener los lujos de la cúspide. El despliegue técnico de esta obra cumbre del expresionismo alemán fue una locura faraónica que casi lleva a la bancarrota a la productora UFA. Lang filmó una coreografía de masas milimétrica y asfixiante, donde los cuerpos de los trabajadores se mueven con la rigidez automatizada de las propias máquinas. Visualmente, la cinta inmortalizó imágenes icónicas que forman parte de la historia universal, como la creación de la mujer robótica, que personifica la deconstrucción y el peligro de la tecnología utilizada para manipular a las masas. Lo perturbador es que Lang situó esta distopía en este mismo 2026. Su carácter visionario le permitió crear ese clon robótico usado para manipular masas, el antepasado directo de los deepfakes y la IA generativa que hoy polarizan nuestra realidad. Cuando se estrenó 2001, Andrei Tarkovsky sintió la necesidad de filmar la respuesta soviética, y esa fue Solaris. La obra de Kubrick le parecía un monumento demasiado frío y tecnológico, por lo que decidió trasladar el género al terreno del amor, no como un sentimiento pasajero, sino como una fuerza ontológica eterna que define nuestra existencia. Tarkovsky nos hace esperar 40 minutos en la Tierra, entre planos infinitos de agua y miradas, para que al ascender al espacio entendamos que no vamos a ver ciencia ficción, sino el alma enfrentada a la tecnología. La trama nos traslada a una estación espacial en decadencia que orbita un misterioso océano vivo y consciente. Hasta allí viaja Chris Kelvin, un psicólogo enviado a investigar la crisis mental de la tripulación. Lo que Kelvin ignora es que Solaris materializa los remordimientos más profundos. Al despertar, se encuentra de frente con Harry, su esposa, quien se había suicidado años atrás. Pero Harry no es un fantasma ni un holograma, es real. El océano corporiza el vínculo indisoluble que los une, demostrando que ella forma parte de la propia sustancia de Kelvin. Al devolverle a su esposa en cuerpo y alma, la película se convierte en un espejo despiadado sobre nuestra incapacidad de convivir con el dolor. Hoy, Solaris genera un eco doloroso. Mientras nos obsesionamos con expandir la técnica, la cinta nos advierte del aislamiento emocional. Un mañana donde podemos cruzar el universo siendo incapaces de mirar dentro de nosotros mismos. Una obra cumbre que nos recuerda que no necesitamos conquistar el cosmos, solo necesitamos aprender, de una vez por todas, a amar. ¿Qué nos hace humanos? ¿Nuestros recuerdos, nuestra empatía o simplemente el miedo a morir? Ridley Scott esculpió el gran dilema ético del siglo XXI. En un Los Ángeles distópico, asfixiado por la contaminación y el materialismo, Rick Deckard es un agente especializado en cazar y retirar a los replicantes, androides biológicos idénticos a los seres humanos, creados como mano de obra esclava en las colonias espaciales, que se han revelado tras desarrollar emociones propias. El conflicto estalla cuando un grupo de estos Nexus 6, liderados por el magnético Roy Batty, regresa a la Tierra no para conquistar el planeta, sino para exigirle a su creador que extienda sus cortas vidas de 4 años. El verdadero viaje mental de la película es la subversión de la empatía. Mientras Deckard se deshumaniza en cada ejecución, arrastrándose como un burócrata nihilista por calles asfixiadas de neón y basura, los replicantes sangran, lloran y se aferran a la existencia con una pasión feroz. Scott, envuelto en las notas de sintetizador de Vangelis, destruye la barrera entre lo artificial y lo orgánico. Roy Batty y los suyos no son monstruos, son hijos pródigos buscando desesperadamente tiempo para procesar el milagro de estar vivos. Eso nos deja preguntas existenciales imposibles. ¿Tienen conciencia o simplemente fingen de forma ultra precisa? ¿Puede el alma emerger de una máquina? Un dilema colosal que se sostiene sobre un milagro artesanal. Scott construyó este futuro a mano, con maquetas colosales, lluvia real y trucos ópticos que dotan a la cinta de una textura sucia, orgánica y pesada. Una película tan perfecta que, más que hablar sobre el futuro, nos obliga a mirarnos las manos y preguntarnos si nosotros, los de carne y hueso, los que tenemos alma, seguimos realmente vivos. En 1968, Stanley Kubrick demostró que se puede filmar a Dios. Colocar 2001 en la cima no es un cliché cinéfilo, es aceptar una realidad incontestable. No es la mejor película de ciencia ficción de la historia, es la obra cumbre del séptimo arte. Kubrick no diseñó un entretenimiento masivo, esculpió un salto evolutivo para la consciencia humana utilizando el celuloide como herramienta metafísica. Desde el corte de montaje más famoso del cine, donde un hueso prehistórico se transforma en una estación espacial, la cinta nos lanza a un viaje que devora el tiempo. La trama se convierte en un laberinto filosófico cuando la IA definitiva, HAL 9000,
sabotea la misión hacia Júpiter tras sufrir una crisis nerviosa profundamente humana, obligando al astronauta Dave Bowman a cruzar el umbral del infinito para transformarse en algo superior. Kubrick y Arthur C. Clarke eliminaron las convenciones narrativas de Hollywood. La cinta comienza con 3 minutos de un requiem perturbador en absoluta oscuridad. No hay diálogos explicativos, no hay un ritmo complaciente, hay minutos de absoluto silencio cósmico que transmiten el verdadero pavor del universo. Visualmente, es una proeza insuperable. Filmada antes de que el hombre pisara la Luna, su realismo científico y sus efectos prácticos artesanales poseen una nitidez y una escala física que los efectos actuales jamás podrán replicar. Su clarividencia técnica fue casi milagrosa, anticipando las estaciones espaciales orbitales, las tabletas digitales, las videollamadas y, sobre todo, la autonomía implacable de la inteligencia artificial. De hecho, el realismo visual que logró Kubrick fue tan perturbadoramente perfecto que alimentó durante décadas uno de los mitos más grandes de la historia: la teoría conspirativa de que el alunizaje del Apolo 11 fue una farsa ensayada, y que el gobierno estadounidense lo contrató a él para rodar el falso viaje a la Luna. 2001 es la respuesta definitiva a por qué amamos el cine. El viaje de Dave Bowman hacia Júpiter no busca alienígenas, busca el origen de la conciencia. Kubrick utilizó el espacio exterior para asomarnos al misterio de nuestra propia evolución, regalándonos una obra cumbre que no ha envejecido un solo día. Un monolito imperturbable que nos recuerda que la técnica humana es insignificante si olvidamos mirar hacia el infinito. Si te ha gustado este viaje, no olvides dar like y suscribirte para formar parte de este refugio. Ahora te toca a ti. Déjame saber en comentarios qué obras maestras he olvidado. Gracias por cuidar tu alma. Nos vemos muy pronto.